Pues siguiendo con el programa de esta jornada, pasamos a la mesa redonda en esta primera sesión destinada a lo que es la gestión documental. Modera la mesa Juan Gómez Pamo Guerra del Río, bibliotecario también del Museo Canario, al cual ya le doy la palabra para que lleve a cabo, digamos, el desarrollo de esta mesa. Muchas gracias. Juan, cuando quiera. Buenos días. La primera mesa redonda está dedicada a la gestión del patrimonio documental y participan Samuel García Arencibia, del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Carlos Rodríguez Morales, del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y Cristina Martín Gómez, asesora histórica de la Fundación Juan Negrín. Voy a leerles la interesante biografía académica de las tres personas que nos acompañan. Samuel García Arencibia es licenciado en Historia y en Derecho y está especializado en enseñanza de las ciencias sociales y en archivística. Fue becario de formación en el Tribunal Constitucional, el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Guerra Civil y el Gobierno de Aragón. Ejerció como archivero en el Archivo General de la Zona Marítima de Canarias, en el Archivo Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Y más tarde en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y en el Instituto Canario de Vivienda. Actualmente es jefe de servicio del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Ha impartido varios cursos y es autor de contenidos para la empresa Estudio de Técnicas Documentales, así como de varios libros y artículos sobre el acceso a los documentos. Así que estamos encantados de que una persona con un currículum tan amplio y que ha estado en archivos tan distintos nos acompañe. Entre otras cosas porque es uno de nuestros vecinos y las relaciones con él y con el archivo que dirige siempre han sido, por nuestra parte, de agradecimiento y de buena vecindad. Carlos Rodríguez Morales es doctor en Historia del Arte y licenciado en Geografía e Historia y en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, además de especialista universitario en archivística por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Carlos de Amberes. Es técnico en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sus investigaciones sobre las artes plásticas en Canarias, el comercio artístico, la religiosidad y la iconografía, centradas en los siglos XVI, XVII y XVIII, se han concretado en la edición de fuentes y en el comisariado de diversas exposiciones. Desde hace algunos años imparte docencia en el Máster en Gestión de Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Santiago de Compostela. Es secretario del Instituto de Estudios Canarios y académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Como ven, un currículum singular porque se trata de un archivero y de un investigador, con lo cual su visión del tema seguro que será muy interesante. Cristina Martín Gómez, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y en Ciencias de la Educación por la UNED, ha sido becaria de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde 1994 es profesora de secundaria. Ha participado en numerosos cursos, congresos y proyectos de investigación y de innovación educativa y tiene varias publicaciones en esos ámbitos. Es profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel de España y desde septiembre de 2021 trabaja como asesora histórica de la Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. Pues, yo creo que la presencia al lado de representantes de los dos grandes archivos históricos del archipiélago, de una institución cuyo archivo se centra en un personaje y en una época concreta, puede ayudarnos a contextualizar mejor el panorama de las colecciones documentales en Canarias. Tiene la palabra don Samuel García Arencibia. Gracias, Juan. Bueno, pues quería agradecerle al Museo Canario, además de darme cabida,
organizar las jornadas para que se produzca un nuevo encuentro entre profesionales, porque siempre en las conversaciones entre nosotros creamos vínculos y nos enteramos de cosas, todo es positivo. Les pido disculpas porque mi cabeza no está muy presente, pero aún así vamos a hablar de 5 cositas. La primera de ellas es hablar un poquito del patrimonio documental. Quiero hacer como una foto del patrimonio documental canario y de la gestión del patrimonio documental según yo lo veo desde la Dirección General. Entonces, el patrimonio documental es el conjunto de fondos que generaron muchas instituciones, y en el antiguo régimen tenemos los fondos creados por las notarías, por nuestra Real Audiencia, también por los antiguos cabildos, la Inquisición que tienen aquí en el Museo Canario, luego algunas familias de la nobleza o no, la Iglesia, por supuesto. En el antiguo régimen tenemos todos esos valiosos fondos. Y en la edad contemporánea aparecen nuevas instituciones como los municipios constitucionales, la Diputación de Canarias, luego los cabildos insulares modernos. También el gobierno civil, que es la administración periférica del Estado, la joven comunidad autónoma, que recibió muchos documentos de la Administración Periférica del Estado al traspasar las competencias. También son muy importantes los fondos relativos a la memoria histórica, interesan mucho en las últimas décadas. Igualmente siguen presentes las instituciones, la institución de la Iglesia produciendo documentos, y también las familias, las empresas, los partidos. Supongo que algo se me quedó fuera. Ese es el patrimonio documental que nos legaron los tiempos pasados y que tenemos en el presente. La Constitución nos manda a conservarlo y también a darle acceso. Para dar un mejor acceso, pues es necesaria la función de los archiveros y las archiveras también, claro. Y para darlo mejor al público, usamos nuestras técnicas de organización, de descripción, de digitalización. No hablo ahora tanto de la valoración porque al final hablaré un poquito. Ese es el patrimonio documental y esa es la gestión del patrimonio documental. ¿Quiénes hacen la gestión del patrimonio documental? Pues hay muchas instituciones. Las públicas son relevantes, los ayuntamientos, los cabildos, la comunidad autónoma, la universidad, etcétera, tienen sus propios sistemas de archivos, pero también gestionamos otros fondos que no son nuestros. Entonces, la universidad, los archivos históricos provinciales, tenemos muchos fondos que no generamos estas administraciones, sino que generaron otras personas, la familia, personas como León y Castillo en el Archivo Histórico Provincial. Entonces, tenemos también instituciones privadas y hay que hacer mención del Museo Canario, porque es una institución privada que se encarga de la gestión de fondos ajenos principalmente y fondos muy importantes.
Estas instituciones necesitan unos medios y vemos que nos movemos normalmente en la precariedad, pero creo que la gestión de otros derechos y de otros intereses igualmente se mueven en la misma precariedad, la seguridad social, la vivienda. Y entonces tenemos unas infraestructuras muchas veces precarias. Los archivos históricos provinciales quizás tengamos las mejores infraestructuras. Las de nuestro Archivo Histórico Provincial de Las Palmas tiene muchas carencias porque nunca se han atendido la restauración, la instalación de planos, etcétera. Esperemos que se corrija. Pero luego hay otras instituciones que tienen mayor precariedad y entonces en la misma comunidad autónoma, que es uno de los gestores más ricos, vemos que muchas veces los fondos documentales están en sótanos, sin sistemas de extinción, expuestos a las inundaciones como las de Santa Cruz de Tenerife allá por el 2001 o por esas fechas. Entonces hay bastante precariedad en cuanto a las instalaciones. Luego, en cuanto al personal, pues es solo una intuición, pero da la sensación de que la ratio de archiveros por 100.000 habitantes, como se hacen para los médicos o para los profesores en Canarias, me da que es bastante baja. En la comunidad autónoma tiene así como 10, más personal laboral, que serán como 10, 12 personas más. En muchos ayuntamientos la relación es bastante precaria porque están contratados como auxiliares y tienen que ejercer como archiveros. Muchas veces son externos que están allí fijos. Vivimos también ahí en la precariedad. Luego quería referirme a los elementos externos, a la externalización, y en cuanto a la externalización quería hablar del desequilibrio territorial entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En un estudio reciente que hicimos, Las Palmas se llevaba desde 2017 hasta ahora como 700.000 euros. Santa Cruz de Tenerife se llevaba como 1.900.000 euros en los contratos que se podía territorializar el gasto. En los otros también hay otro tipo de desequilibrio. Y luego también hemos visto unas anomalías en la contratación, en la que un grupo de empresas siempre se lleva, siempre o casi siempre se lleva los contratos, se les invita solo a ellas, a empresas del grupo, y por supuesto se les adjudica. Como ejemplo eso, en los contratos menores, invitaciones a empresas del mismo grupo. Y luego en contratos abiertos, el año pasado hubo un contrato en el que en un solo mes 12 personas facturaron 400.000 euros, lo que daba una facturación por persona y mes de 30.000 euros. Entonces termino ya con eso y casi con todo porque se me fueron los 10 minutos. Quería decir por último que los archivos municipales, por ejemplo, necesitan un mejor reglamento, un desarrollo reglamentario para poder valorar. Necesitamos que alguien haga formación, porque las universidades en materia archivística no están haciendo formación. Y ya está, ya terminó porque los 10 minutos se fumaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por la magnífica exposición y por acomodarte al tiempo. Tiene la palabra don Carlos Rodríguez Morales. Bien, buenos días a todos. Yo lo traigo escrito lo primero. Me alegra estar aquí esta mañana con ustedes. Agradezco a Juan, a mi amigo Juan,
sus palabras de presentación y al Museo Canario la invitación a participar en las jornadas y el propio hecho de que las haya organizado, porque de lo primero que hemos hablado los que estamos aquí creo que es la necesidad y la conveniencia de que exista una convocatoria como esta. En el contexto del tema escogido para esta edición, Viejas colecciones y nuevas tendencias, se nos propone en esta primera mesa dialogar sobre un tema, la gestión del patrimonio documental, que permite múltiples enfoques y valoraciones. Está muy bien además que Samuel en su intervención nos haya situado un panorama bastante real de lo que sucede. Desde que empecé a dar vueltas sobre cómo podía yo contribuir, me planteé algo así como una consideración sobre la esencia de nuestra labor, sobre el valor insustituible de su objeto, los documentos, estos viejos documentos, y sobre cómo esto puede condicionar para bien, es decir, cómo puede enriquecer la implementación de nuevas tendencias y particularmente de algunas herramientas tecnológicas. Y todo esto con la premisa, quizá algo quisquillosa, de que la vigencia de lo nuevo es cada vez más breve, es algo que en la primera intervención, en lo que la primera intervención ya se nos advirtió. Nos quedamos desfasados pronto, siempre hay algo más novedoso que no conocemos todavía, así que aunque pensemos que estamos a la última, en realidad estamos a la penúltima, como mucho. Pienso que esta rapidez con la que se suceden las innovaciones nos sitúa no ante un dilema, sino ante un doble reto. Debemos tratar de incorporar para nuestros objetivos lo mejor y lo más perdurable de estas novedades, pero también regresar continuamente al origen, a los documentos y a formas y a criterios casi artesanales de tratarlos, aplicando más el sentido común que la última versión de algo que también va a quedar obsoleto. Aunque esta postura puede resultar subversiva, no sé si es la palabra, me parece que en realidad no lo es. Asumo que estas consideraciones parten de mi experiencia preferente con documentación no contemporánea ni electrónica, como archivero en contacto con usuarios de perfiles muy variados y también mi propio perfil como investigador, como dijo Juan. Estas reflexiones están además muy condicionadas por el ámbito archivístico en el que nos situemos. No valen igual para las gestiones administrativas, concentradas en el tiempo, que persiguen resultados rápidos y concretos, que para indagaciones entendidas de una forma quizás más tradicional, de medio o largo recorrido, y con la ambición de reconstruir un paisaje más que de localizar una prueba concreta. Entiendo que si hablamos de patrimonio documental, de viejas colecciones, hablamos de documentos a los que les hemos reconocido un valor que justifica su conservación permanente. Y para aterrizar un poco, para concretar, me gustaría referirme a dos aspectos en los que pueden concretarse estas notas breves. Durante décadas en nuestro país se ha extendido la descripción de archivos familiares, adaptándolos de manera forzada a un solo cuadro de clasificación predeterminado. Y esto ha supuesto tratar de forma homogénea y en cierto modo inflexible conjuntos documentales muy diversos, propiciando que los sistemas de organización con los que habían llegado hasta nosotros, algunos muy antiguos, hayan quedado diluidos cuando no perdidos. Desde hace algún tiempo, gracias a investigaciones y análisis planteados desde el ámbito académico y también desde el propio mundo de los archivos, se va expandiendo otra forma de afrontar la descripción de este tipo de fondos documentales, en general de aquellos que demandan cuadros de clasificación orgánicos y no funcionales. Es un buen ejemplo, tal vez, de cómo lo nuevo puede ser paradójicamente lo viejo y también de cómo, por muchos adelantos que haya, el protagonismo lo deben tener siempre los documentos con todo su potencial informativo. Otro de los frentes sobre los que cabe replantearse algunas premisas es la digitalización. Pienso que existe cierto deslumbramiento por la palabra digital y por todas sus derivadas, no tanto dentro de los archivos como en su entorno, por parte de algunos usuarios, es verdad, y también entre quienes los gestionan, los planifican desde la administración, desde la política. Pero este prestigio de lo nuevo se puede matizar, sobre todo cuando tiene que ver con lo tecnológico. Se están destinando notables recursos a la digitalización, su utilidad es innegable porque refuerza algunos de nuestros objetivos, la conservación, el acceso, la difusión, pero no es, pienso yo, la meta del trabajo archivístico, no es la culminación de nuestros esfuerzos. Digitalizar los documentos no los sustituye de forma completa, en algunos casos ni siquiera suficientemente, y tampoco hace que descartemos, hace innecesarias labores básicas de la gestión de archivos, la limpieza, la organización, la clasificación, que además implica comprensión y análisis.
Es más, en no pocos casos, pienso que para ser realmente útil, la digitalización demanda un nivel de descripción pormenorizado, un grado de detalle que la consulta directa, la consulta física de los documentos, en realidad no requiere de la misma medida. Y no siempre se está afrontando la digitalización con este criterio. De la misma manera, la localización de un documento o la obtención de una copia tampoco son la única meta posible para los usuarios, particularmente para los que tienen perfil investigador, para los que trabajan con estas viejas colecciones que nos reúnen estos días. Evidentemente, todo lo que podamos acercar, acelerar y concretar el acceso de los documentos es bueno, pero ¿es tan necesario para los investigadores como para un ciudadano que acude excepcionalmente a un archivo para localizar solo un papel? Creo que hay que aplicar criterios para la selección de lo que conviene reproducir. Obviamente, lo que planteo no es que digitalizar no sea útil y prudente ante el riesgo de deterioro, de destrucción, pero sí pienso que para que de verdad sea funcional requiere trabajos previos, estos sí específicamente archivísticos. Requiere que las plataformas y los medios de acceso estén operativos, lo que no siempre se da, y tenemos que contar además con que las transformaciones, esto sobre lo que ya se nos advirtió, las transformaciones tecnológicas quedan muy pronto obsoletas. Por ejemplo, ¿para qué sirven ya los microfilmes? Cuando yo empecé a trabajar eran lo último y ahora es lo último que un investigador quiere ver. Ante la comprensible limitación de recursos económicos y humanos, que además tiene otros posibles usos, pienso que hay más necesidades. No todo tiene el mismo interés ni presenta la misma urgencia. En algunos casos, antes que digitalizar, tiene más sentido esperar a que la descripción avance y descienda para entonces hacerlo. Por proponer una alternativa, a todos se nos ocurrirán, me parece mucho más acuciante poner en marcha o continuar campañas de localización, conservación, descripción y también digitalización del patrimonio documental privado. Y me estoy refiriendo sobre todo al pequeño, no al de las grandes familias o las grandes instituciones, al patrimonio documental privado, que es un patrimonio en parte, en buena parte, incontrolado, desconocido y en verdadero riesgo legal. Herencias, particiones, ventas, traslados. Y pienso que más ahora en el presente, pues creo que estamos asistiendo a cómo se desmantelan casas, no necesariamente grandes casas, mi pequeña casa familiar también, como el pequeño patrimonio heredado por las familias, está en un momento, digamos, crítico. Se disgregan bienes que durante generaciones se han mantenido vinculados. Después de todo, los fondos en archivos públicos, por así decirlo, pueden esperar. Supuestamente, y en muchos casos es así, están bien conservados y se asegura su acceso. Esto es, pues, así apresuradamente, lo que yo había pensado que podía dejar sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta visión tan cercana de un archivero atento y un investigador incansable. Muchas gracias. Tiene la palabra Cristina Martín Gómez. Bien, bien. Esta creo que está. Buenas tardes ya. Lo primero, agradecer al museo la invitación y a Juan, Fernando, Tanausú, la organización, por pensar que la Fundación Juan Negrín pues, podía estar aquí y podía aportar algo significativo. En segundo lugar, también felicitarlos por la pertinencia de estas jornadas, donde desde luego yo estoy aprendiendo muchísimo y encantada de compartir mesa con dos especialistas cuando yo no lo soy, ¿de acuerdo? Yo soy una profesora que estoy en la Fundación Juan Negrín en Comisión de Servicios y que por esas cosas que suceden pues hay muy poco personal y uno tiene que hacer un poquito de todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiero que sepan que no soy una especialista en el tema. Bien, cuando nosotros hablamos de Juan Negrín, hablamos de dos legados. Uno, el que se refiere concretamente al archivo y otro el que se refiere a la biblioteca. Y la Fundación Juan Negrín pues, tiene ambas representaciones de esos dos legados. Es que no lo veo yo. Gracias. Entrar en el archivo y en la biblioteca Juan Negrín es un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio.
Prácticamente hay documentación desde el nacimiento de Juan Negrín hasta su muerte en 1956. Pero el propio personaje pues nos permite viajar por momentos históricos muy importantes, tanto de la historia de Canarias como de la historia de España y como también de la historia mundial, tanto desde su faceta científica como su faceta política. Por lo tanto, estamos hablando de un archivo cuyo contenido, es verdad que es un archivo personal, pero tiene documentación de Estado fundamental y por ello tiene una importancia muy, muy destacada. Es también viajar en el espacio, porque el propio archivo, tanto por sus orígenes como por los desplazamientos que ha sufrido, pues como ven, está ahí España, está Europa, pero incluso también podríamos hablar de toda la parte del exilio americano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un archivo que va a empezar a crearse aquí en Canarias, que posteriormente, cuando Negrín se va a Alemania, pues también crece en su etapa alemana, que después vuelve a España. Primero es más bien un archivo de tipo científico y que posteriormente va a ir cogiendo un peso político cuando Juan Negrín es ministro de Hacienda y posteriormente cuando es presidente del gobierno. Va sufriendo desplazamientos junto con el gobierno republicano de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, y cuando se acaba la guerra española pues tiene que irse al exilio, se tiene que ir a Francia. Pero enseguida comienza la Segunda Guerra Mundial y hay que esconder el archivo. Por lo tanto, va a haber toda una serie de acciones para que los nazis y los propios franquistas pues no requisen este archivo. Negrín se va al Reino Unido y también ahí se genera documentación porque Negrín sigue ostentando la jefatura del gobierno republicano en el exilio. Y después hay otros focos, como les decía, por ejemplo, el mexicano, que es muy, muy importante. Después de la guerra y después del olvido y después de la expulsión de Negrín del Partido Socialista en 1946, pues se plantea mucha gente si realmente existe un archivo Negrín o no existe, ¿de acuerdo? Y hay historiadores como Tuñón de Lara, como Miralles, que se pasan la vida intentando buscar ese archivo y ese archivo no aparece. Tiene que pasar más tiempo hasta que el hijo mayor de Juan Negrín se pone en contacto con Gabriel Jackson para, de alguna manera, ver si le compra el archivo. Pero cuando Gabriel Jackson le dice que quiere verlo, el hijo de Negrín se niega. Con lo cual, ese archivo se sabe que existe. Ángel Viñes, por ejemplo, también quiere mirarlo, pero ese archivo nadie sabe exactamente muy bien dónde está, ni siquiera si existe. El archivo, a la muerte de Negrín, se divide. El hijo mayor se lleva una parte a Niza, sobre todo la parte que tenía Negrín, porque estaba haciendo sus memorias, y hay otra parte que se queda en la casa familiar de los Negrín en París. La Fundación Juan Negrín se pone en contacto por diferentes circunstancias con el hijo de Negrín y en 1999 consigue un acuerdo para ir a Niza y escanear, hacer fotocopias, hacer fotos de lo que el hijo de Negrín quería darles. Es decir, no les dio lo que tenía, sino que él iba sacándole carpetas y se iban haciendo fotografías. Eso dio lugar a una documentación en unos CD-ROM que llegaron a Canarias y posteriormente todo eso se quedó paralizado porque el hijo de Juan Negrín muere y por lo tanto la Fundación empieza a tener conversaciones con la heredera, que en este caso sería Carmen Negrín, nieta de Negrín, y también era una persona que había convivido con Negrín y con su compañera Feli, porque muy pequeña pues, su madre estaba enferma y tuvo que vivir con sus abuelos. Se logra de nuevo, tras muchas negociaciones, firmar unos acuerdos con Carmen Negrín para que se fuese a París y se hiciese un inventario de lo que había en París. Muy pronto se ve que lo que había en París era mucho más que lo que había en Niza. Y poco a poco pues, se van haciendo unos acuerdos que eran sobre todo de digitalización, y eso va a ser uno de los problemas que nos encontramos ahora en el archivo, a colación de lo que decía mi compañero, para digitalizar el archivo. Incluso el Ministerio de Cultura va a colaborar con la intención de que una copia del archivo también estuviese en el Centro Documental de Memoria Democrática de Salamanca.
Entonces, como ven, realmente que este archivo existe es una especie de milagro, ¿no? Un milagro por la cantidad de desplazamientos, por los intentos del franquismo y de los nazis de tenerlo. Un milagro de conservación, porque a pesar de todo lo que estoy diciendo, el archivo está en unas condiciones de conservación muy, muy buenas, pues gracias a los cuidados de la familia, sobre todo de Negrín, el hijo y sobre todo la compañera de Negrín, Feli López, y la nieta de Negrín. Y después, otro milagro es que está en Canarias. Este archivo tenía muchísimos lugares donde se quería. Lo primero, las universidades francesas, después también las universidades norteamericanas. Una vez que ya con el Ministerio de Cultura se llega a un acuerdo del traslado del archivo, pues lógicamente el Centro Documental de Memoria Democrática e incluso la Fundación Pablo Iglesias quería el archivo de Negrín. Entonces, hay que ver todos los trabajos que se hicieron para que el archivo al final terminase en Canarias, pues gracias sobre todo a la colaboración de las diferentes instituciones, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, etcétera, que van a luchar porque este archivo, el archivo del único presidente del Gobierno canario que ha habido, pues esté en Canarias, ¿de acuerdo? Inicialmente se pensó en llevarlo al archivo provincial, lo que pasa que en aquel momento estaba en obras y el Cabildo decide rehabilitar un edificio. En el 2000 el edificio se va a inaugurar pues justo hace 10 años, en el 2014, hemos hecho 10 años este año, y un poquito antes, en diciembre del 2013, va a llegar el archivo de Negrín. Ese archivo de Negrín ha seguido creciendo, porque a medida que Carmen Negrín, que es presidenta de la Fundación, ha ido incorporando una serie de documentos, pues han seguido llegando. Hay diferentes momentos en que llega documentación, como están viendo ahí. Se crea la Cátedra Negrín y eso también hace que nueva documentación llegue aquí y se estudie por la universidad. Y el último gran cantidad de documentos ha sido en el 2022, con la llegada de la biblioteca, de lo que queda de la biblioteca de Negrín, porque es cierto que cuando murió una parte importante se vendió en Londres porque tenía un gran valor económico, y también más documentación. Nosotros hemos ido ahora en febrero a París y hemos hecho otro inventario de lo que sigue quedando en París, más en libros y menor en documentación. La Fundación también ha recibido otros fondos. Tienen ahí José Rial Vázquez, Nicolás Díaz Saavedra y otro fondo muy importante que es el del padre de Negrín. Esto nos ha permitido tener documentación de Negrín joven, que hasta ahora pues, no teníamos en ese archivo inicial. Y con esto pues iríamos a lo importante, ¿no? Que es la gestión de este archivo. Tenemos un archivo que si hoy vienen a verlo, pues verán que tiene unas condiciones correctas de conservación y de protección. Los documentos están clasificados, están bien conservados. El cuadro de clasificación es bastante complejo. En su momento se adoptó una clasificación por ministerios y después ya Gobierno en el exilio, personales y otros fondos. Se han hecho bastantes intentos de descripción multinivel, pero como ponen ahí, son intentos, ¿de acuerdo? Todavía nos queda muchísimo que hacer en el archivo con la descripción. Se ha realizado un informe, precisamente Víctor Bello fue el que hizo el informe de la Fundación, y la Fundación ha intentado plantear a las instituciones pues, un plan a largo plazo para lo que es protección y difusión de los legados de Juan Negrín, que incluyen tanto el archivo como la biblioteca. En estos 2 años pues, hemos intentado seguir ese plan con algunas dificultades, pero también con cuestiones que son importantes y que hemos conseguido recuperar. Otra parte importante para nosotros es lo que es la atención a los investigadores y hay un montón de personas que están interesadas en los fondos del archivo. Y para eso, pues, estando en Canarias, una parte importante lo tenemos que hacer pues, a través de los medios digitales. Aunque también es cierto que hay muchos investigadores, tanto nacionales como internacionales, que vienen al archivo. Otra vez volví a hacer algo aquí. Vienen al archivo para analizar. Y desde luego nosotros tenemos que agradecer muchísimo la ayuda de, por un lado, voluntarios, es decir, profesores generalmente que se jubilan y que vienen al archivo a ayudarnos, y del alumnado en prácticas, tanto del grado como de los máster, que van a ser para nosotros fundamentales porque, como les he dicho, el archivo tiene muy poca gente, solamente estamos 3 personas ahí. Y después, lógicamente, también todo el apoyo de empresas y de autónomos que han ido pasando a lo largo del tiempo por la Fundación y que para nosotros pues, han sido fundamentales junto con el apoyo institucional.
La web de la Fundación tiene una zona de recursos en donde pueden ver ustedes los cuadros de clasificación, pero repito, está muy todavía, nos queda muchísimo por hacer. Aún así, pues se ha recuperado bastante la memoria de Negrín. Si ustedes ven ahí los años en donde se han ido publicando obras y monografías sobre Negrín, pues coinciden con el descubrimiento de este archivo. Y la Fundación pues, tiene también una política de divulgación a través de exposiciones, a través de visitas, sobre todo intentando exponer los fondos documentales del archivo. Aquí tienen las 3 últimas exposiciones que nosotros hemos hecho. Y en cuanto a retos, pues, si ¿me paso o no me paso? Vale, si no, me callo. En cuanto a retos, pues tenemos un problema inicial, que es que desde el primer momento se han medido en lugar de unidades documentales en páginas, y eso es una verdadera locura. Tenemos un problema con el cuadro de clasificación, que es muy complejo, que como además hemos estado recibiendo diferentes tipos de información, pues que hay que reestructurar y hay que completar. Tenemos una asignatura pendiente con la descripción. Tenemos también que subsanar errores. A lo largo de estos años hemos estado viendo errores que estamos subsanando. Tenemos que cotejar los diferentes documentos que nos han llegado, por un lado de Niza, por otro lado de París, y los que han ido llegando pues, hasta época actual. Cotejar también copias originales, no nos hemos atrevido a tirar ninguna copia hasta no hacer ese cotejo. Tenemos verdaderos problemas de conservación y restauración, sobre todo con el archivo que ha venido del padre de Negrín, un archivo empresarial de muchos años y que lo único que hemos hecho ha sido un inventario somero, y después también un reto de divulgación de todo esto. Y en cuanto a necesidades, pues estoy aquí con lo que ya han dicho. Necesitamos subvenciones, pero sobre todo necesitamos subvenciones a varios años de duración. De nada sirve una subvención de 100.000 euros en septiembre, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos poder decir, pues este año nos vamos a gastar esto, y eso es lo que nos va a permitir la continuidad de los equipos de trabajo. Es muy difícil que un equipo de trabajo que funcione esté pendiente de si hay subvención, si no hay subvención, de cuándo va a llegar o cuándo no va a llegar. Entonces, pierdes a gente muy valiosa porque no pueden estar esperando. Y después también echamos de falta formación. Lo que ustedes decían, formación tanto a nivel de tratamiento documental, de archivística, de biblioteconomía y, por supuesto, de conservación. Muchas gracias, Cristina, por esta visión tan completa, no solo de la gestión del patrimonio, sino del conjunto de la colección documental de la Fundación. Y gracias también porque Cristina nos acompañará esta tarde en una visita guiada a la sede de la Fundación, con lo cual nuestro conocimiento va a ser mucho más completo todavía. Gracias, Cristina. Yo creo que los participantes han abierto muchísimos campos y nos han planteado cuestiones muy interesantes. Para que no despistarme, que me suele ocurrir, quiero preguntarle a Samuel, porque has mencionado, entre otras cosas, el problema de crecimiento de los archivos, de la documentación. ¿Qué soluciones podrías plantear, o porque sé que has reflexionado sobre eso, para poder hacer frente a ese reto, el crecimiento de la documentación en los archivos? Gracias, Juan. Pues las instituciones del antiguo régimen eran unas instituciones de baja productividad. Las contemporáneas producen cada año más documentos. Ha sido un ritmo acelerado. En el siglo XIX tampoco se producía mucho, pero ya en el siglo XX el Estado social, los derechos sociales, la intervención de las administraciones públicas en todas las materias, las subvenciones, las licencias, la gestión de la misma administración en crecimiento en personal, recursos de edificios y
y otros, genera muchos documentos. Por eso hubo ahí como una división de la profesión archivística. Y por un lado tenemos a los archiveros en los archivos históricos y tenemos gestores de documentos en los archivos administrativos. Ante esa producción vertiginosa de documentos, la solución pasa por una función de la archivística que algunos archiveros, y no me gusta señalar, no les gusta mucho, que es la destrucción, la valoración y expurgo de los documentos. Los siglos anteriores eran sociedades de silencios o susurros documentales. Nuestras sociedades de ahora son sociedades de mucho ruido, entonces el archivero tiene que ir a limpiar el grano de toda la paja que hay en los fondos, con la idea de que ese grano en el futuro le sirva a la investigación histórica si pervive, porque la historia profesional nace en el positivismo siglo XIX, evoluciona a marxismo, anales, a otras muchas cosas. La archivística también, aunque hay archivos desde la Edad Media, parece cada vez más en peligro, pienso. Son procesos de la modernidad, tanto la historiografía como los archivos, las archivísticas, y yo no estoy del todo seguro de que una futura crisis de la modernidad pueda mantener este interés por el pasado, este cuidado de los archivos. Ese es el futuro incierto a día de hoy. La solución que yo veo es la valoración y la destrucción de documentos. Lo primero que dijiste fue, antes de destrucción. Valoración documental y destrucción. Destruir sabiendo bien lo que tienen los fondos. Esa destrucción sería después de digitalizarlo o no, el 90% de los fondos hay que eliminarlos sin paliativos, sin pena ninguna. El 10% son unos números sin ningún rigor, el 10% tiene que sobrevivir, y de ese 10% las instituciones archivísticas tienen que valorar también qué se reproduce. Ahora en las administraciones hay reproducción sustitutiva, se hace una reproducción para eliminar el papel, pero no se destruirá mucho sin digitalizar, y dentro de lo que se conserve, una parte, como decía Carlos, creo haberlo entendido, hay que pensar bien lo que también se digitaliza, el cómo se digitaliza y el qué utilidad se le da. Muchas gracias. Cristina, con respecto a lo que nos ha... No, simplemente decir que la lástima es que las ayudas se dan para la digitalización desde los organismos públicos, ¿no? Entonces, oyéndote, creo que deberíamos convencer, ¿no?, a nuestras administraciones para que se den cuenta que todo esto es un proceso, que hay varias fases y que hay unas que son esenciales para después poder utilizar el dinero correctamente, ¿no? Entonces, creo que esa reflexión se debe hacer por parte de gente que sabe, y el problema que tenemos con esa formación, ¿no? Porque cuando uno decide eliminar un documento, pues tienes que estar seguro de que es el que tienes que eliminar, y tiene que haber gente, y diría yo, y ahí voy a la idea del primer ponente, de grupos de trabajo, cooperativos, y que sean capaces de poder asumir ese riesgo, ¿no?
Solo 20 segundos. La valoración la suele realizar órganos colegiados en el que hay archiveros, en el que hay responsables de los procedimientos administrativos, en el que a veces se le da cabida a historiadores. En algunas comisiones de valoración tienen cabida, en otras no. Es así. Yo quiero darle las gracias a Cristina, a Samuel y a Carlos que hayan venido y hayan expuesto sus experiencias y su sabiduría. Yo creo que, como un pequeño resumen, si me permiten, Samuel nos ha proporcionado la importancia del marco legal, organizativo y administrativo de los archivos, que es algo que hay que tener en cuenta siempre. Carlos ha destacado el protagonismo del documento original como valor insustituible, algo que vemos en esta exposición que han organizado los miembros del área documental del museo, y Cristina ha contribuido a que percibamos la necesidad de divulgar el contenido de las colecciones patrimoniales con esta magnífica presentación y con la visita de esta tarde. Así que yo estoy encantado. Muchas gracias por habernos acompañado y dejo la palabra a Tana Osu, que nos dará las últimas instrucciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan por moderar esta mesa, muchas gracias a los participantes de la misma, a su participación. Recordarles que la sesión de esta tarde tendrá comienzo a las 4:30. Les pedimos que por favor lleguen con 15 minutos de antelación para agilizar lo que sería el registro y darles por finalizada ya pues la primera sesión de estas jornadas, que creo que bueno, que han sido provechosas y que creo que cumple, digamos, las expectativas que esperaba. Hasta esta tarde, muchas gracias a todos, cerramos las primeras sesiones.